Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de la visionradio.net, pero un saludo mucho más especial a todos nuestros oyentes de la nave de los misterios. Está aquí hablando para ustedes Iván Cerón, hoy con un nuevo tema, un tema de reflexión, un tema de práctica, un tema para ayudarnos a ser diferentes, para ayudarnos a vivir mejor. Y bueno, vamos a disfrutar el tema de hoy. Y hoy tenemos un invitado, y tenemos a Pedro Valentín. Pero antes les recordamos que los que quieran participar de esta clase de enseñanza, la enseñanza gnóstica, usted simplemente vaya a www.gnosister.com y busca la ciudad más cercana y puede buscar el grupo que de pronto le interese a usted. Usted revisa a ver si le queda cerca a su casa y bueno, puede practicar esta enseñanza. Existen diferentes grupos en diferentes partes del mundo, en México, en Colombia, en Estados Unidos, bueno, cada cual revisa en la web. Bueno, pero hoy tenemos a Pedro Valentín, le damos un saludo y también le damos un saludo que también sabemos que estará por ahí en el fondo Estela, su esposa, y vamos los saludamos, ellos están desde México. Hola Valente, ¿cómo estás? Hola Pedro Valentín, mejor, porque Valente te decimos personalmente cuando estamos en intimidad, en amistad. Hola Iván, sí, buenas tardes allá. Pues aquí también saludándolos a todos ustedes con mucho gusto, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, allá en Estados Unidos, aquí en México y pues me imagino que en algunas otras partes del mundo también te sintonizan y también les mandamos un saludo con mucho cariño a todos ahí, a todo el equipo que está ahí. Pues muy bien, Pedro, muchísimas gracias y le recordamos a todos nuestros oyentes que Pedro Valentín nos va a hablar hoy de aprendiendo a vivir la filosofía de la momentanidad. Y él nos está hablando desde México, especialmente de Morelia, Michoacán. Bueno, Pedro, por favor, los micrófonos de la nave de los misterios están abiertos para ti y puedes ir introduciendo el tema. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Iván. Pues en la introducción que has dado, ¿verdad? Sobre el tema que es reflexivo y sobre todo práctico. Y es así, la verdad que se nos escapa nuestra vida pensando, divagando, ¿verdad? Muchas veces identificados con el pasado, con el futuro, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que esta filosofía de la momentaneidad, desde el punto de vista de la gnosis, aclaro esto, ¿ah? Desde el punto de vista de la enseñanza gnóstica, permite comprender la existencia, permite comprender muchos aspectos de la vida. Entonces, hay mucha sabiduría en un instante. Entonces, imagínate, ¿verdad? Cada instante de nuestra existencia hemos tenido esa oportunidad y no lo hemos aprovechado, porque tal vez esto no nos lo enseñaron. Nunca nos dijeron, ¿verdad? Que en un instante, aprendiendo a vivir de instante en instante, de momento en momento, podemos aprender mucho. ¿Ah? Y entonces nos quedamos con la idea de que en el futuro seremos mejores personas, en el futuro está siempre el triunfo, ¿no? Y se nos escapa una gran oportunidad en el aquí y en el ahora. Entonces voy a tratar de explicarlo, ¿verdad? Para que se pueda entender mejor, haciendo una introducción, como dice el maestro Samael, que si nosotros vemos la vida como un medio, la vida tiene sentido. Si la vemos como un fin, pues no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque cuando vemos la vida como un fin, pensamos que aquí vamos a encontrar la felicidad, pensamos que con el tiempo vamos a encontrar lo que buscamos, pensamos que la verdadera y auténtica felicidad o la verdadera y auténtica paz interior se encuentra en un futuro lejano, ¿verdad? Ya cuando nosotros hayamos adquirido, no sé, bienes materiales o cuestiones económicas y cosas así, ¿no? Entonces, no tiene sentido también porque cuando vemos la vida como un fin, todas las circunstancias que hay en ella, ¿verdad? En relación a nosotros mismos, es decir, todo lo que me pasa,
a veces pues no tiene sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo alcanzar aquello? O sea, surgen muchas preguntas. Cuando vemos la vida como un medio, toma sentido. Tenemos que entender, ¿verdad?, que nosotros estamos aquí de paso. Es decir, que venimos a la existencia, lo único que nos vamos a llevar de la existencia son nuestras buenas y nuestras malas obras. Entonces tenemos la oportunidad, con la vida se nos abre una gran oportunidad para cristalizar lo que en la gnosis se conoce, porque como siempre se ha escuchado en algunas otras culturas, cristalizar alma, es decir, cristalizar virtudes. Hoy en día se nos hace muy difícil, ¿verdad?, ser pacientes, ser comprensivos, ser caritativos, se nos hace muy difícil perdonar, y es muy sencilla la razón, es que no lo practicamos. Nosotros practicamos, bueno, de hecho no practicamos, reaccionamos ante la vida de forma contraria a las virtudes. Es decir, que si nos insultan, insultamos. Si nos ofenden, ofendemos. Si nos golpean, golpeamos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, somos, como dice Maestro Samael, unas máquinas reaccionarias, y ahí se nos va nuestra energía. Es decir, siempre se nos van en las preocupaciones, en los problemas, en los conflictos, y uno siempre le echa la culpa a los demás. Uno siempre le echa la culpa a la vida, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no nos damos cuenta que si vemos la vida como un medio, esa persona que nos está insultando, esa persona que nos está ofendiendo, ¿ah?, nos está dando la oportunidad para cristalizar una virtud en ese preciso momento. Es decir, que si nosotros vemos la vida como un medio para cristalizar alma, y alma es todas aquellas virtudes que dentro de nosotros se encuentran de manera latente, y que quien cristaliza alma, ¿verdad?, encuentra un gran tesoro, por lo tanto es feliz. Entonces, si nosotros vemos la vida así, pues la aprovecharíamos de manera más inteligente. No esperaríamos que las personas nos den lo mejor de ellas, ¿no? Ya no le exigiríamos a la gente que nos trate bien, que solamente vamos a tratar bien a los que hablan bien de nosotros, a los que nos tratan bien, a los que nos corresponden el amor. Y a los que no, pues agárrense, ¿no? Porque ahí sí nos desquitamos. Y cuando nos damos cuenta que la vida es un medio para cristalizar el alma, pues esa persona que nos odia, ¿verdad?, nos está dando la oportunidad para amar verdaderamente, para desarrollar una virtud. Y debemos entender que la virtud es ilimitada y el defecto, pues es limitado, ¿verdad? Es decir, que el defecto del odio, del rencor, nos limita la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de actuar. Es muy limitado el defecto psicológico, ¿verdad?, cuando se adueña de nuestro pensamiento. Es decir, que cuando estamos llenos de rencores, ¿ah?, nuestro pensamiento no es trascendental. De hecho, sufrimos. ¿Ah? El que está lleno de rencores no es feliz. Entonces, cuando uno practica la filosofía de la momentaneidad, se abre una oportunidad para transformar ese instante, ese momento, y conectar con las virtudes del alma, que son virtudes también que se relacionan con el cosmos, porque el cosmos es orden, ¿ah?, son leyes cósmicas. Por eso la naturaleza, toda la creación tiene un orden, ¿verdad?, porque están regidas por virtudes. Bueno, entonces somos personas mecánicas, ¿no? Reaccionamos ante cualquier impresión que viene de afuera o que viene de adentro. Entonces, la vida pasa sobre nosotros, ¿no? Muchas veces queremos cambiar nuestra vida y no sabemos cómo. O nos pasa todo, es decir, que nos pasan circunstancias adversas y uno dice, bueno, ¿por qué a mí? Y uno siempre ve hacia afuera y uno quiere arreglar las cosas afuera. Bueno, pues en la gnosis esto se nos enseña que en realidad si nosotros cambiamos internamente, todo lo demás va a cambiar, ¿verdad? Es muy triste que muchas veces nos pasen tragedias, ¿ah?
o que vivamos alguna tragedia, o que nos toque vivir alguna circunstancia muy difícil, ¿ah? Pero más triste es aún todavía que ya nos pasó esa circunstancia y que no supimos aprender de ella, que seguimos viviendo de la misma manera, ¿ah? Que no reflexionamos acerca de aquello. Es decir, que no buscamos reflexionar sobre las cosas malas que nos pasan para que por muy malo que sea podamos extraer algo bueno de ella. Así que la filosofía de la momentaneidad es muy interesante, porque si aprendemos a vivir de instante en instante, podemos ir transformando nuestra vida, y estoy hablando de la vida interior, y estoy hablando de transformar la manera de pensar. Si transformamos la manera de pensar, se transforma la manera de sentir y también se transforma la manera de actuar. Pero si no cambiamos, ¿verdad?, nuestra forma de pensar, pues muy difícil vamos a cambiar la forma de sentir y también muy difícil va a ser cambiar la manera de actuar. Así que hoy en día, ¿verdad? Mucha gente hablamos o se habla de las malas vibras. Yo siempre hago esto, ¿verdad? Como como echando broma, ¿no? Que las malas vibras somos nosotros mismos. Es decir, que si uno se pone a observar la manera de pensar de uno, pues no es necesario que las malas vibras de afuera te lleguen. Es decir, con las ondas vibratorias que emanan de nuestro pensamiento, es más que suficiente para que afuera, ¿verdad?, se cristalice lo que estamos sosteniendo con el pensamiento. De ahí que si nuestros pensamientos son un caos, nuestras emociones son siempre inferiores, pues todo lo que va a cristalizar afuera va a ir acorde a lo que pensamos, que somos un imán, ¿verdad? Así se comprende mejor la frase que lo exterior es el reflejo de lo interior. Bueno, Iván, no sé cómo estamos en el tiempo. Muy bien, Valente. Simplemente le recordamos a todos nuestros oyentes que hoy estamos con Pedro Valentín y él nos acompaña desde México, desde Morelia, Michoacán. Y él nos está hablando de aprendiendo a vivir la filosofía de la momentanidad. Nos está hablando de él, de transformar aquellos momentos incómodos en virtudes. Bueno, pero lo dejamos a él para que siga desarrollando este tema. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Iván. Sí, pues entonces comentaba, ¿verdad?, que somos reaccionarios y eso nos impide, pues, desarrollar virtudes, ¿no? Si nosotros vemos cada instante, dice el maestro Samael, como una oportunidad para transformarnos, y le invito a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿verdad?, que si uno se hace consciente de este instante, es decir, ¿qué es lo que está vibrando dentro de mí? Tiene uno que hacerse consciente de sus propios procesos internos, pensamientos, emociones, voliciones, preocupaciones. Es decir, que uno tiene que ser capaz de descubrir aquello con lo que estoy vibrando en este preciso momento y descubrir, ¿es virtud o es un defecto? ¿Ah? Es decir, ¿estoy vibrando con la impaciencia o estoy vibrando con la paciencia? ¿Estoy vibrando con la paz o estoy vibrando con la preocupación? En el momento que uno comienza a hacer ese trabajo psicológico, ¿ah?, y toma control de sus propios procesos, uno puede decir, bueno, si estoy vibrando, si estoy en sintonía con determinada vibración, eso quiere decir que tengo la oportunidad, ¿ah?, de transformar este momento en una virtud. Y esto es cuestión de práctica, ¿verdad? Cada quien lo puede practicar en su propio nivel, porque cada instante, repito, es una oportunidad para cristalizar dentro de nosotros lo que también se puede denominar como luz interior, comprensión, amor, sabiduría, porque todo eso son las virtudes, ¿verdad?, de las que tanto hablaron los mayas, los aztecas y todas las tradiciones anteriores a nosotros. Entonces, si estamos vibrando con un determinado pensamiento, con determinada emoción de tipo negativa, podemos transformarla. ¿Cómo? Pues aprendiendo a relajarnos, haciendo una
de alguna manera una confrontación lógica, ¿verdad? Y una reflexión acerca de nuestro propio ser. Es decir, el ser, Dios, como se le quiera llamar, el maestro, la luz interior, ¿ah? La parte divina dentro de nosotros, ahí está, ¿ah? Que es la que nos va a enseñar a vivir. Eh, entonces, eh, repito, si soy capaz de transformar, entonces confrontar, perdón, lógicamente, con una lógica superior y decir, bueno, de verdad me sirve. Si, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si en este momento alguien, por alguna razón, está preocupada por algo que haya sucedido, por algo que va a suceder, o por alguna situación que sea, ¿ah? Uno se puede preguntar, ¿de verdad vale la pena vivir con miedo? ¿Tiene sentido esta emoción? Porque al final de cuentas, ¿verdad? Lo que nos está afectando a nosotros son emociones y pensamientos. Y estas se pueden disfrazar de diferentes maneras. ¿Ah? El pensamiento se disfraza de una preocupación acerca de algo y de ahí viene la emoción. Es decir, se disfrazan. Pero en sí, lo que nos van a provocar dentro de nosotros son reacciones mecánicas, repito, y siempre sucede que son emociones negativas y pensamientos negativos, que ya sabemos, ¿verdad?, que eso afecta a nuestra salud y no nos permite estar en armonía con nosotros mismos y por lo tanto no nos permite estar en armonía con los demás. Por eso vale la pena que, repito, hagan el esfuerzo todos, ¿verdad? Todas las personas que en este momento escuchan, y si se está vibrando con una emoción negativa, con un pensamiento negativo, confrontarlo, observarlo, ¿ah? Enfrentarlo. Bueno, en realidad tiene sentido esto, sentirme así en este instante, porque es lo único que tengo, ¿verdad? Este instante, este momento. Vale la pena que este instante y este momento se descomponga por este pensamiento, por esta emoción, y cuando uno comienza a confrontar, va uno desarmando, ¿verdad?, esos pensamientos, y claro, y uno tiene la posibilidad entonces de decir, prefiero mejor vibrar con la paz, prefiero mejor vibrar con el perdón, prefiero mejor vibrar con la felicidad en este preciso instante. Claro, si uno esto lo repite, ¿verdad? Si cada instante uno practica esto, pues obviamente que la vida cambia, porque tu vibración cambia, ¿ah? Porque la luz en tu interior se ha encendido y esto va a traer nuevas circunstancias. Es decir, que no solamente transformas tu vida, es decir, que tú, ¿verdad?, te conviertes en un ejemplo a seguir para la sociedad. Es decir, porque siempre vemos la sociedad y la culpamos de todo. Que la sociedad es así, es que mira cuánto delito, mira esto, es decir, siempre culpamos hacia afuera. Si nosotros hiciéramos un cambio interior profundo dentro de cada uno de nosotros, ¿ah?, cambiaría la sociedad, cambiaría todo, ¿verdad? Y vamos a suponer que hay gente, ¿verdad?, que no tiene anhelos espirituales, que no tiene ganas de perdonar, que no tiene ganas de ser lo que nosotros consideramos como un buen ciudadano o una buena persona. Eso no importa, ¿verdad? Porque esto siempre va a ser un trabajo muy particular. Es cuestión de anhelos. Nosotros no le vamos a entregar a nadie, es decir, cuando nosotros nos retiremos de la vida, cuando nos tengamos que ir de esta existencia, no le vamos a entregar cuentas de nadie a nadie. Es decir, vamos a entregar cuentas de nuestros propios actos, de lo que pudimos y no pudimos lograr. Así que cada quien tiene que hacerse responsable de la parte que le toca. Yo no puedo, ¿verdad?, decir, no, pues es que por culpa del vecino, yo me volví violento, porque él era así, era así, y me insultaba, o esto y el otro. Claro, y le echo la culpa a él, ¿no? Y en realidad no. Es decir, hechos son hechos. Y si es un hecho que soy violento, no importa, ¿verdad? Si alguien, es decir, no puedo justificarlo de ninguna manera porque es un acto que mi persona está realizando. Así que es muy interesante todo esto, ¿no? Que si cada instante uno lo aprovecha para cristalizar una virtud, claro, uno va aprovechando la existencia, porque cuando te pasan situaciones difíciles, ¿ah?, tienes una gran oportunidad para cristalizar, repito, una virtud.
Entonces, vamos a la tienda, por muy sencillo que parezca el evento, vamos a la tienda y la persona nos avienta el cambio, ¿no? No nos saluda o nos atiende de mal genio. Y uno reaccionario por naturaleza, de manera equivocada, ¿ah? Uno le da lo que la persona te está dando, uno se lo devuelve, ¿no? No hemos aprendido todavía, ¿verdad?, a dar lo que nosotros queremos recibir. Es decir, que si esa persona nos da ese trato y nosotros, en vez de reaccionar, ¿verdad?, de ver en ese instante una oportunidad para crecer interiormente, le damos a esa persona lo contrario a lo que ella nos da. Si ella nos da impaciencia, le damos paciencia. Si ella nos da odio, le damos comprensión. Pues imagínate, esto se multiplicaría, Iván, y los que me escuchan, ¿verdad? Se multiplicaría de manera maravillosa, porque imagínate, ya sabemos todos, ¿verdad?, por tradición, que dando es como recibimos, o cuando damos algo se nos regresa. Así nos enseñaron siempre los abuelos, ¿no? Pero siempre tenemos la idea de dinero. Muchas veces pensamos, sí, ayudar al que está pidiendo una moneda, darle ropa tal vez al que no la tiene. Pero imagínate si comenzáramos a dar virtudes a los demás, pues eso se nos regresaría. Esto sería otro mundo, ¿no? Claro, no podemos pensar, ¿verdad?, que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero para las pocas personas que tienen anhelos espirituales, pueden aprovechar estos momentos que como humanidad estamos viviendo, porque lo menos que existe en estos momentos son anhelos espirituales, anhelos de crecer internamente. Es decir, que tenemos una gran oportunidad para quien quiera aprovecharla. Repito, si uno aprende a dar, ¿verdad?, lo contrario a lo que normalmente la gente nos da, ¿no? Si la gente nos da impaciencia y nosotros les damos paciencia, pues imagínate, eso se retribuye, ¿no? Hay una oración muy bonita que así dice, ¿no? Dando es como recibimos, de San Francisco de Asís, ¿no? Perdonando es como somos perdonados. O sea, que si nosotros comenzamos a dar, que hay otra cosa muy interesante, por cierto, Iván, que y esto es reflexivo para todos y para todas, que lo que más nos hace falta ahorita, en este preciso momento, de lo que más tenemos necesidad es de lo que menos hemos dado a los demás. O mucha gente, ¿verdad?, vivimos soledad y tristeza y depresión, pues es que no hemos dado a los demás aquello que nos hace falta. Entonces, invito a todas aquellas personas, ¿verdad? Hoy es muy común vivir crisis depresivas, que cuando uno las viva, pues que aprenda, que no las rechace, que observe en todo ese entorno todo lo que nos hace falta y empezar a dar eso. Entonces nuestra vida cambia, ¿verdad? Ya no empezamos a pedirle a los demás, ya no empezamos a pedirles o exigirles a los demás. Comenzamos entonces de manera muy natural a darles a las personas, ¿verdad?, a hacer un consuelo también. Entonces, claro, esto es cuestión de práctica, ¿verdad? No se puede lograr hacerlo de la noche a la mañana. Sí, comentar ahora, ¿verdad?, que así como nosotros tenemos necesidades para vivir en este mundo, ¿verdad?, tenemos necesidad de comer, de alimentarnos, el alma también necesita de alimento dentro de nosotros, ¿verdad? Es decir, que la esencia, la chispa divina, la conciencia dentro de nosotros, se alimenta de paz, de alegría, de armonía, de belleza, ¿ah?, de paciencia. Entonces también necesitamos, dice el Maestro Samael, vale la pena que uno lleve una vida también en el campo, ¿verdad? Que uno se salga a la naturaleza, conviva, esté en armonía con la naturaleza, porque la naturaleza nos da ese alimento, ¿no? En la naturaleza no hay, por ejemplo, estrés. Los animales en la naturaleza no están ahí, ¿verdad?, como nosotros, que tenemos que, como es que se dice, tenemos que estar, pensando en acumular cosas para prevenir y todo eso. No digo que sea malo, ¿no? Pero es que nos preocupamos y nos estresamos demasiado con eso. En la naturaleza, pues no. El ave no está preocupado, ¿verdad?,
ahí pensando que qué va a pasar con él dentro de un mes. No, él va viviendo cada día, cada instante. Entonces en la naturaleza hay mucha armonía y vale la pena que uno pues de vez en cuando se escape, ¿verdad? Ahí a caminar un rato, a convivir con la naturaleza. Repito, también nos hace falta alimento para el alma. Y en esto pues entra también mucho la oración, ¿verdad? Quien practica la oración diaria, ¿verdad? Pues se va a dar cuenta que en la oración hay una gran oportunidad de alimentar el corazón, el alma, ¿no? Porque nos da ánimo para perdonar, para comprender, para luchar, para no dejarnos contaminar por las emociones y los pensamientos negativos. Entonces, la oración es algo muy especial y claro, esto sería un tema casi que de otra conferencia, ¿no? Los beneficios de la oración. Entonces, sobre todo la oración que se hace pidiendo por los demás. Así que el alma también necesita alimento. Entonces, si nosotros llevamos una vida, ¿verdad?, muy acelerada, por cuestión que tenemos que trabajar, eso es claro, ¿verdad? Tenemos que estar demasiado rápido en el día, pues el maestro le recomienda que en un espacio del día, pues uno se relaje, ¿verdad? 10, 15 minutos, ahí en un cómodo sillón, incluso si se puede, pues pues en la tierra, ¿verdad? En Estados Unidos, pues sería la yarda, ¿no? En el jardín, y cerrar los ojos, relajarse y estar en armonía consigo mismo. Dedicar esos 10, 15 minutos. ¿No? Y eso nos ayudaría bastante a entender cómo se puede practicar la filosofía de la momentaneidad, porque eso es práctico. Repito, si nosotros empezamos, por ejemplo, en este momento, autoobsérvense todos, háganse consciente de su cuerpo físico y notarán que tal vez hay tensión en algún músculo por alguna razón, ¿no? Y uno pues puede entonces relajarlo, tomar una postura cómoda. Incluso si uno camina, puede uno también practicar eso, que los músculos no se tensen. ¿Ah? Y eso es una forma también de constantemente estarse autoobservando uno y practicar la filosofía de la momentaneidad. Porque cuando hay estrés, cuando hay pensamientos que nos turban demasiado, los músculos del cuerpo pues se tensan. ¿Ah? No estamos relajados. Entonces, es algo tan sencillo que se puede practicar a cada instante, ¿ah? Y que por lo menos, cuando ya nos metamos a la cama a descansar del diario vivir, pues ya el cuerpo no va tan estresado a pesar de que hayamos trabajado mucho, ¿no? Pero bueno, para poder cambiar entonces, para poder transformar nuestro interior, se necesitan de anhelos espirituales, se necesita de una inspiración que viene de lo alto, se necesita cambiar nuestro nivel del ser. ¿Qué es el nivel del ser? El maestro Samal dice que es lo que internamente somos, ya seamos iracundos, ya seamos envidiosos, ya seamos borrachos, es lo que internamente somos, ¿verdad? Eso se puede cambiar, dice él. Imagínense como una escalera, ¿verdad?, maravillosa, una vía vertical, en donde escalones arriba de nosotros hay personas mejores que nosotros y escalones por debajo de nosotros hay personas peores que nosotros. Entonces, si nosotros encontramos el punto matemático de este instante, si nosotros en este instante, ¿verdad?, aprendemos a renunciar a una emoción negativa que está en el pasado, ¿ah?, de algo que nos haya sucedido, si nosotros aprendemos a renunciar, ¿ah?, adviene a nosotros la luz. Es decir, adviene a nosotros lo contrario, que vamos a decir que es la comprensión, y comenzamos a vibrar con la paz interior. Y eso nos va a ayudar a ir subiendo en esa escalera, en niveles y niveles de nuestro propio ser. Es decir, de alguna manera transformamos nuestra propia existencia, que es repito, ese es el sentido de la existencia, ¿no? Venir a transformarnos. Pues imagínate que vengamos a la existencia únicamente a trabajar, a ganar títulos, ¿verdad?, a hacer lo que toda la gente hace, y claro,
y luego al final nos vamos de la existencia y ¿qué hicimos, no? Mucha gente en los últimos momentos de su existencia reflexiona mucho y pareciera como que no aproveché al máximo la vida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos presente que venimos aquí a la existencia y se nos abre una oportunidad para cristalizar luz interior, pues vamos a aprovechar la vida. Bienvenido el que nos insulte, ¿no? Bienvenido el que hable mal de nosotros, porque tenemos una oportunidad que en ese momento nos sirve para cristalizar luz interior. Ahora, quien logra cristalizar luz interior, quien logra cristalizar dentro de sí, ¿verdad?, la virtud, aprende a ser feliz. Se da cuenta que la felicidad no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con lo que tengo o dejo de tener o pueda tener en un futuro. La felicidad es un estado que se conquista en este preciso momento cuando entramos en armonía con nosotros mismos, cuando somos capaces de renunciar a todos esos defectos psicológicos, ¿verdad?, que nos vuelven tan pobres internamente hablando. Entonces, es maravilloso si nosotros aprendemos a ver la existencia así, porque repito, ya no vamos a estarle pidiendo a los demás lo mejor que tengan, no, ni vamos a exigir a nadie. Vamos a aprender a aceptar incluso las circunstancias buenas y malas de la vida, porque la vida así es, tiene periodos, ¿verdad?, donde hay circunstancias adversas, no malas, no voy a usar la palabra mala, para no encajonarnos, pero son circunstancias adversas, ¿verdad?, para que nosotros podamos superar algo, para que nosotros podamos cristalizar algo en nuestro interior, para que nosotros podamos comprender algo. Y tiene circunstancias también agradables, ¿verdad?, en donde también se puede aprender. Pero lo curioso es que uno aprende más, ¿verdad?, y crece más de las adversidades, ¿verdad?, de lo que es más difícil que de las circunstancias agradables. Entonces, porque eso nos da más gimnasio psicológico, eso nos da más oportunidad de cristalizar el alma. Entonces, repito, ¿verdad?, cuando uno ve la existencia así, como una oportunidad, ¿verdad?, maravillosa, pues cada instante se puede aprovechar y se puede aprovechar. Y que, repito, quien logra cristalizar esta luz interior, quien logra hacer esta luz interior, aprende a ser feliz, aprende a estar en paz consigo mismo y con los demás. Y eso es una felicidad verdadera, una felicidad que se conquista por propios hechos, ¿no? Entonces, es maravilloso que uno, ¿verdad?, logre comprender esto y que se dé cuenta, ¿verdad?, que en la misma familia, en el mismo entorno social que envuelve el trabajo, la convivencia diaria, siempre se va a dar una oportunidad para que nosotros podamos crecer internamente. Entonces, esto para tenerlo presente, para poder transformar impresiones. Bueno, ahora voy a ser un poquito práctico, ¿verdad? Para que ya hablé un poco de la teoría ya hice mucha teoría, ¿verdad?, de la filosofía de la momentaneidad. Aún así, ¿verdad?, sí, he expuesto que se puede practicar relajando el cuerpo. Si no se puede vivir la filosofía de la momentaneidad, es porque no aceptamos lo que en este preciso momento tenemos delante de nosotros. Es decir, que entre más nos rehusamos, es decir, como decimos cuando aquí en México, ¿no?, que los niños hacen berrinches. Es decir, cuando más berrinche hago de que no acepto lo que en este momento hay alrededor mío, lo que tengo, lo que por consecuencia me corresponde, ¿verdad?, se hace más difícil vivir de momento en momento, de instante en instante. Esa es la razón, ¿no? Entonces, cuando uno, claro, aceptas lo que hay a tu alrededor, y voy a poner un ejemplo, estoy en el tráfico, bueno, no tengo coche, pero para el que tiene coche, ¿no?, está en el tráfico, y en ese momento no acepta ese tráfico, no acepta lo que está sucediendo en ese momento, se rehúsa y entonces le echa la culpa al que está allá afuera y que no se apura y que esto y el otro. Y no se da cuenta que no acepta ese instante y ese instante le puede cambiar su vida, ¿verdad? Porque si aceptara ese momento, diría, bueno, este momento me sirve para aprender a ser paciente.
para no desesperarme. Si logro practicar esto acá, en un acto tan sencillo, en una circunstancia tan sencilla, y si lo practico diario, 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 claro, esa virtud va creciendo, va creciendo. Y no es por nada, pero imagínense a alguien que logre cristalizar la paciencia en estos momentos de la vida tal y como está el mundo, pues tiene un gran tesoro, ¿no? Porque la paciencia es una virtud maravillosa que te permite pensar y actuar de manera más inteligente, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo, entonces no se acepta. Y ahí está la oportunidad. Otro ejemplo sencillo, voy a la tortillería y el simple hecho, aquí en México por lo menos, ¿verdad? El simple hecho de que esté la cola ahí, ¿verdad? Que haya mucha gente y tengo que esperarme ahí, ya tengo hambre y me desespero, no acepto ese momento. Vean cómo no aceptamos los momentos que la vida nos da, que la vida nos los pone. Es decir, no es que la vida se ensañe con nosotros, pero es que son momentos que ahí están, hechos que se van a dar. No se puede ir en contra de la vida. Y si están ahí, los podemos aprovechar para bien o simplemente se pasan y no pasa nada dentro de nosotros. Entonces, llueve, por ejemplo, ¿verdad? Y ando en la calle, me dice mi esposa, ¿verdad? Cuando nos convienen las cosas, pues sí, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando no nos conviene, no. O voy a la calle, está lloviendo y me enojo porque ya me estoy mojando, que no quiero que llueve, ¿verdad? Entonces, no es bueno para mí que llueve en ese momento. Es decir, somos siempre, de alguna manera, muy egoístas en nuestra forma de pensar, siempre en nosotros mismos, pero de manera egoica, ¿ah? No de manera constructiva. Si pensáramos en nosotros mismos de manera constructiva, entonces enfocaríamos la atención en las virtudes, ¿verdad? Pero no es así, lamentablemente. Para esto, pues esta conferencia, esta plática, esta conversación, y todos los movimientos espirituales alrededor del mundo, pues siempre van a ayudar al ser humano. Cada quien tiene que buscar su propio camino también, porque el camino no se le puede imponer a nadie. Esto tiene que realizarlo cada quien por propia voluntad, por propia iniciativa. Entonces son ejemplos sencillos, ¿verdad? Pero que si uno los practica, claro, vas ganando terreno en eso. Cuando se presenten situaciones difíciles, ya has hecho un trabajo anteriormente, entonces vas a tener un poquito más de luz para enfrentarlo. Pero cuando no se practica nada de esto y se presenta una adversidad muy difícil, pues es muy difícil que nosotros podamos enfrentarla de manera comprensiva, ¿no? Lo más seguro es que vamos a caer en la desesperación, en lo descabellado, y en vez de solucionar el problema, vamos a terminar nosotros siendo el problema. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que si no podemos vivir la filosofía de la momentanidad, es porque no aceptamos lo que en este momento tenemos a nuestro alrededor, que no es otra cosa más que las consecuencias de lo que anteriormente hemos sembrado, porque nada en la vida es por casualidad, es una causalidad. Repito, lo que ahorita tenemos es lo que nos merecemos por algo, ¿verdad?, que hemos sembrado anteriormente. Entonces hay que empezar a sembrar, ¿verdad?, luz en nuestro interior para que más adelante podamos ir cosechando todo esto y compartirlo, ¿no? Así que bueno, el que hace una buena cosecha siempre tiene mucha alegría en compartir aquello, ¿no? Entonces, pues así, ¿verdad? Ya uno pueda compartir con los demás vivencias y pueda entonces dar palabras de esperanza, de aliento, ¿no? Y pueda mostrarle a los demás que existe otro camino, ¿verdad?, y que se pueden solucionar las cosas por muy difícil que parezcan. Lo dejo hasta aquí, Iván, si quieres. Muy bien, Valente, o Pedro, Valentín para todos, es el nombre normal es el nombre con el que se conoce usualmente, pero alguien manda un mensaje que me parece interesante y siempre se nos ha preguntado cuando hablamos de este tema, o a todos, yo creo que ha llegado alguien te saluda, se llama Marcelino Vázquez, te dice felicidades. Y dice, Pedro, me parece muy atinado el tema, cosas que ya sabemos, pero se nos olvida. Y no solamente para Marcelino, ¿qué comentario tú darías a aquello que se nos olvida
practicar la momentanidad, se nos olvida practicar el recuerdo del ser, se nos olvida practicar el recuerdo de las virtudes. Sí, saludos para Marcelino, muchas gracias a todos que nos escuchan también. Es no menospreciar, ¿verdad?, el instante que tenemos delante de nosotros. Las grandes transformaciones en nuestro interior no se dan de la noche a la mañana. Hay que recordar que la práctica hace al maestro, ¿no? Que esto tiene uno que hacerlo constantemente, que si se nos olvida, cuando se nos olvida y ya nos identificamos, ¿verdad? Y que ya estoy gritando y que ya me estoy ahí agarrando con todo mundo, ¿verdad? Pues siempre, como decía en un segmento anterior, lo que el maestro recomienda, buscar un momento en el día, 15 o 10 minutos, ¿verdad?, y relajarse y estar en armonía consigo mismo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho porque incluso cuando tenemos así, ¿verdad?, muchas reacciones mecánicas, y hay cosas que no se pueden transformar al instante, eso también hay que tenerlo presente, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, por ejemplo, esto ya merita más meditación, más comprensión, pero repito, no hay que esperar a que eso suceda para practicarlo, ¿verdad? Es mejor irlo practicando en los pequeños instantes de nuestra existencia, en los pequeños detalles, ¿verdad? No hay que menospreciarlos. Cualquier momento, por muy insignificante que sea, nos puede dar una gran enseñanza, nos puede aportar mucha luz a nuestro interior. Así que eso es lo que les puedo compartir. Muy bien, Valente. Una otra pregunta. Indiscutiblemente, cuando hablamos de lo que es la momentanidad, también nos afecta a nosotros la impaciencia, aquello de no querer estar viviendo el momento, queremos estar como en el futuro y no queremos estar presente. Eso también nos afecta a nosotros también bastante. Claro, claro que sí, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, es porque no aceptamos, ¿verdad? Y que en ese momento estamos siendo impacientes, es decir, cuando uno acepta, ¿verdad?, lo que en nuestro interior se está manifestando, porque muchas veces nosotros queremos luchar contra aquello que sentimos, no lo queremos aceptar, y uno se enoja, grita, patalea, porque como dicen por ahí, ¿verdad?, uno quiere morir en la impaciencia, pero más bien muere uno de rabia, ¿no? Porque no puede. Entonces, repito, hay que entender que en esto hay niveles y que no querramos nosotros, ¿verdad?, ser pacientes en algo muy difícil, cuando nunca lo hemos practicado, ¿no? Hay que tener paciencia y como dice, y con esto, ¿verdad?, aporto algo muy especial, como dice el maestro de maestros, el maestro Jesús, en paciencia poseeréis vuestras almas. Muy bien, pues ya estamos terminando por esta noche. Te damos infinitas gracias por haber participado con nosotros, Pedro. Esperamos más adelante contar con tu participación. Claro que sí, Iván, para mí me ha dado mucho gusto, ¿verdad? Y que esto que tanto ustedes, ¿verdad?, como misioneros, nosotros tratamos de vivirlo, y que pueda servirle a los demás, y compartirlo con mucho gusto con ustedes cuando gusten. Claro que aceptamos la invitación. Muy bien, Pedro, y también un saludo para tu esposa Estela. Desde acá, desde Gracias. Atlanta, de tus antiguas tierras, te mandamos un abrazo bien grande y bueno, más adelante nos escucharemos, ¿ok? Ok, Iván, igual un abrazo a toda la gente allá en Atlanta. Muy buenos recuerdos tengo de aquellos lugares. Seguro que sí. Y nos quedamos con una frase, Pedro Valentín. Lo que más nos hace Sí, falta es lo que menos hemos dado a los demás. Este ha sido un así programa es. más de la nave de los misterios. Hemos hablado de aprendiendo a vivir la filosofía de la momentanidad. La nave de los misterios se va y ha hablado para ustedes Iván Cerón. Muy buenas noches.